Primero que nada me gustaría ponerme una medalla virtual que naturalmente no tiene valor alguno o mérito, pero que la tomaré en nombre de todos los seguidores de J. María Bellido Morillas, ya que gracias a el video que hice hacia su persona al respecto de que solo era necesario un autor, finalmente sacó, y como se puede ver notablemente en la cantidad de vistas en relación al tema que tiene, finalmente sacó su canal de estar hablando de cosas que no le importaban a sus seguidores para de hecho tener algo de lo cual hablar que interesaba a sus seguidores. No necesito naturalmente que me agradezcan, tomo los créditos por mi propia cuenta porque no me lo van a agradecer directamente. Así que favor que les hago a ustedes, seguidores, que bien saben que no les importa en lo más mínimo sus videos hablando de este o aquel cantante, músico, rockero, banda o lo que sea. Y les di no uno, sino 5 videos hablando de algo que con sus vistas se nota que les interesa. Pero bueno, no vine aquí a hablar principalmente de esos méritos que no me van a dar. Antes que cualquier otra cosa, me gustaría mencionar algo al respecto de esto. Y es que, señores, una cosita. Esta tontería de doy este óvulo virtual para hacer a dos manos, básicamente, hazme una gallarda en pocas palabras, pero adornado. Voy a decir una cosa, señores. Este lenguaje no dista de ser un lenguaje vulgar por mucho que se quiera adornar. De hecho, este tipo de lenguaje vulgar es un lenguaje vulgar para cobardes. Porque en el momento en el que se acusa la evidente vulgaridad tras de él, se quiere negar y ocultar con añagazas, como si no supiera el que lo está diciendo a qué se está intentando referir, naturalmente. Si vamos a usar y rebajarnos esa porquería, ya de una vez digamos, ve y siéntate en la parada de la esquina donde tu padre se vino a y tonterías del albur mexicano de esa calaña. Digo, por mucho que yo diga que él es una meretriz del intelecto, no quita, por mucho que lo adorne, es básicamente una forma, con otras palabras, de decir que es una puta. Así que no veo por qué adornar los insultos o las ofensas como si de hecho eso no estuviera diciendo safiedades o prosaísmos. Háganme el favor. Ahora bien, dejando eso de lado para aquellos que crean que por decir meretriz de alguna manera no están diciendo puta, vamos a tratar el tema en cuestión y es que no me sorprende en lo más mínimo el tipo de respuesta que recibí, tomando en cuenta que ya sé qué clase de tipo es este sujeto, el típico pedante egocéntrico postmoderno, irónico que objeta a los Gustavo Buenistas de ser postmodernos como si él no lo fuese, ese catolicismo a la carta que acepto a mi conveniencia, que lo anula de ser catolicismo y lo convierte en un mero ejercicio de protestantismo que se quiere creer católico, y luego bañado con toda esa parafernalia propia de la pedantería y soberbia que hay en la lingüística. Ya Skinner en cierta manera acusó a los lingüistas de querer hacer de las palabras algo más importante de lo que es. Y como aquí estamos con un prospecto dentro del mismo estrato en el cual se encuentra la lingüística, que no es lo mismo decir que sea lingüista, pero está en el mismo estrato de el lenguaje, de las letras, etcétera, etcétera, pues me parece que podemos extender lo que dice Skinner al respecto de la pedantería para todas estas personas. Ahora, naturalmente, una pregunta, una objeción que cabría hacerle a esta persona, y es que si tanto cree que en lugar de darle el dinero a los pobres, es decir, demostrar caridad, generosidad, si no se quiere caridad, pues, ya que mucho nos encanta ponernos a rezar para después mandar a la espira todo eso que rezamos, aunque bueno, aquí ya no sería una acusación solo de él. Los católicos de Oropel
algo así como los liberalistas de limosina o limousine liberals, como se les suele llamar en Estados Unidos, también tienen su variante cristiana, la cuales son los que, como acusaba por ejemplo José Ingenieros, los comerciantes de ultratumba, los que hacen de la trascendencia un ejercicio de aritmética para querer comprarse una escalera al cielo, sobornando a Dios, como lo hacen los judíos, yendo a dar su diezmo todos los fines de semana, olvidando que, como bien dice el padre Osvaldo Lira, el catolicismo es en todo momento y en todo lugar. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de esta piara de parásitos? Porque es lo que son, que es un parásito, algo que se ancla a otra cosa y se alimenta en eso en lo cual se ancla a costa de su vida, de lo cual se está anclando. Y en tanto que hace eso, se sustenta matando a su huésped. Y esto es lo que están haciendo estas personas, asesinando al cristianismo porque lo único que hacen es parasitarlo. Lo cual es una verdadera desgracia, puesto que lo único que hacen es prostituirlo, pretendiendo que toda la parafernalia ateísta que cree tipo Sam Harris o Reddit, ni siquiera un ateísmo ligeramente refinado, pura basofia estilo Sam Harris o Reddit, terminan de hecho dándoles razón a argumentos tan pobres que quieren objetar las cuestiones de Dios y del cristianismo o del catolicismo específicamente. Por lo cual habría que preguntarnos, ya que él cree que comprando libros se combate la pobreza, ¿por qué no en lugar de comprar libros para combatir la pobreza, abre una librería y le da trabajo a los pobres a los cuales no quiere alimentar? Yo les responderé por qué no va a hacer eso. Porque él forma parte del tipo de gente que, como expresa en la parte 3 y 4 de esos videos que me dedicó, o que dedicó al tema, él se cree la sal de la tierra. Y como se cree la sal de la tierra en conjunción con toda la caterva de parásitos homólogos a su estrato, y en este caso parásitos filosofistas, justamente porque parasitan la filosofía, no haciendo filosofía, sino emulando una suerte de filosofía, como por ejemplo diría el profesor Claudio Mayeregger, un pensamiento inmanentista que no es filosofía, terminan parasitándola para pretender que presentarse al vulgo, un vulgo al cual seducen con un verbo fatuo, el cual el mismo vulgo tiene merecido, puesto que si el vulgo no se cultiva, merece... Ya no merece mentirosos, merece Levítico directamente. Y quienes hayan leído eso podrán darse cuenta de que lo que acabo de decir es quizás una de las crueldades más grandes que acabo de decir. Pero como no conocen de lo cual tanto se afanan, pues no van a entender qué es lo que acabo de decir. Pero el Levítico se lo tienen merecido, en todo maldito aspecto. Y honestamente... me atrevería incluso a decir que ni siquiera eso está en el calibre de lo que se tienen merecido. Pero ¿quién quiere llamarse culpable de algo en estos tiempos? Todos son víctimas, absolutamente todos son víctimas de todo y no son causas de nada, no son causas ni de su propia miseria. Y habrá que preguntarnos si el sujeto no es causa al participar de un contexto que lo deriva en un sufrimiento, entonces ¿quién es el causante? Bueno, ahí ya verán cómo rayos me responden eso, pero solo se puede resolver eso con el espiritualismo evolucionista, por poner un ejemplo, donde dice que hay una estructura en la realidad que se nos mete a hacer cosas, el dualismo cartesiano de toda la vida, su concepción del genio maligno, que se la comparte en Kant, que se la comparte en Hegel y sobre todo se la comparte Marx, que viene pregonada por esa basofia de que la sociedad nos hace hacer, que el capitalismo tiene la culpa de que nosotros hagamos, porque somos básicamente autómatas espermáticos los cuales son movidos por el espíritu del capitalismo. ¿Quién quiere admitirse culpable de su miseria en este tiempo? Todos son víctimas, nadie es culpable de nada. Entonces, ¿quién es culpable? Pues una fuerza extrínseca sobrenatural en la cual nos hace hacer cosas directamente.
Entonces, señores, pues no debe de sorprendernos en lo más mínimo este tipo de respuestas, ni mucho menos el intento patético de expiación que él hace, puesto que esta idiosincrasia es la propia idiosincrasia que tienen todos los intelectuales, es decir, las putas de la academia, una academia que es más bien una empresa que una academia. Se creen estas personas que están en la academia de Platón cuando están en la academia. Sí, así es como se llama uno de tantos congales que tienen nombres irónicos, como el colegio, que es un intento de que voy al colegio. Sí, porque así se llama el bar. Básicamente eso es lo único que tienen de academia. La academia así se llama el congal. Así que pues naturalmente, o la escuela, ¿cuántos bares o congales no tienen ese nombre? Pues cuando ellos pretenden presentarse como homólogos de filósofos, de gente que de hecho merece ser llamada pensadores y no meras prostitutas, lambiscones de filósofos, que serían lo que caería sujetos como él, pues naturalmente eso nos termina llevando a una completa mediocrización y sobre todo en los intentos de homología entre ellos y yo, pues naturalmente se presenta tales vanaglorias ensoberbecidas donde me creo la luz del mundo. Pero habría que preguntarnos una cosa, ¿y eso en base a qué? En base a repetir palabritas muy complejas, en base a la pedantería, puesto que la luz del mundo, como se pretenden estos sujetos, que por cierto todos los del otro lado también se creen la luz del mundo, entonces si todos se creen la luz del mundo, ¿quién es la luz del mundo realmente? Porque aquí también viene el pensamiento inane de, todos se creen la luz del mundo, nadie lo es. Alguien tiene que serlo por fuerza, el punto es quién. El problema, todos se creen que lo son. Más leña para el problema lo hacen desde puntos de vista, algunos en su mayoría irreconciliables entre sí. Por lo tanto, este tipo de pensamiento de que yo por leer mucho y por pregonar una idea vengo a ser la sal de la tierra es propio de la modernidad. Bien decía el padre Leonardo Castellani a través de su personaje Benjamín Benavides, los papeles de Benjamín Benavides, que es la modernidad aquello que es y fue, pero será y no fue al mismo tiempo. Y más en profundidad el paraíso en la tierra, instaurado a través de la antropización del mundo, aunque ya esto es más bien una paráfrasis de lo que se puede hacer. Y en tanto que yo pregono una serie de ideas, basta con hacer eso para yo pretenderme la sal de la tierra, la luz del mundo, el azúcar del desierto y el agua para los árboles, que producirán esos frutos que sanarán a las naciones, como aparece en el último párrafo de Fahrenheit 451. Pues claro que sí, basta con que yo exista, básicamente, para que el mundo sea un buen sitio, puesto que mi existencia ya le revela a todos la verdad absoluta y el conocimiento definitivo de todas las cosas. Y el mundo está mal porque no me siguen. Y si me siguiesen, el mundo estaría perfecto. De ahí que se pretenda que leer mucho es una forma de sanar a todos los hombres, puesto que se pretende que el conocimiento, es decir, la basofia que escupen por el recto que tiene por boca esta gente, que curiosamente conocimiento es todo lo que a mí me gusta, y no lo que no me gusta, evidentemente, puesto que si yo soy liberalista no puedo decir que el marxismo tenga conocimiento. Si yo soy católico no puedo decir que los protestantes tengan conocimiento. No. Maniqueizamos o hacemos de la realidad un ejercicio maniqueo donde yo soy la perfección andante y por lo tanto el mundo está mal porque no se somete a mí. Y todo tiene que guiarse y medirse en tanto que se mida según mis lentes, en tanto que se mida según mi propia medida. Pretendiendo pues que el hombre, más que el hombre en abstracto, el hombre en específico, es decir, el filósofo predicante, es la unidad y la medida de absolutamente todas las cosas. Así que basta con que yo hable y escupa mi conocimiento para que eso sea suficiente tarea de bien que pueda dar, porque yo les estoy dando todo
para salvarse. Y si el mundo está mal es porque no me obedecen. Así pues, no es sorpresa en absoluto que venga y pretenda decir que no necesita hacer otra cosa que pensar, puesto que piensa que su pensamiento es la salvación de toda la especie. Y lo que en tética se calla, en praxis se demuestra. Y ni siquiera tengo que hacer una paráfrasis, él mismo lo dice. Que estudia para traer luz al mundo. Ahora habría que preguntarnos, ¿y qué le hace pensar que lo que pregona es la luz del mundo? Yo les respondo, porque así lo cree él. Esta gente sigue el principio de hoc volo, sic juveo, sit proratione voluntas. Disculpa por la pronunciación tan nefasta, si es que se pronuncia siquiera así en latín. ¿Cómo se traduce eso? Así lo veo, así lo quiero, hágase mi voluntad razón. Básicamente, mis caprichos son la directriz de la realidad. Y como diría el padre Javier Oliveira Rabasi, y si no es conforme esto, peor para la realidad. Porque así de grande son mis ideas que hasta la realidad misma, si no se somete a ellas, pues peor para la realidad. Entonces, tal es la fuerza motriz prototípica de estas personas. Solo pensando es como yo ya estoy dándole todo lo que le tengo que dar al resto de personas, puesto que en el pensamiento se sintetiza la salvación de todas las otras personas. Así pues, yo, como pensador, me exento de tener que hacer otra cosa, salvo pensar, puesto que en el pensamiento está la salvación. Si ustedes no me obedecen, peor para ustedes, puesto que yo ya les di todas las herramientas para que se salven. Tal es el dogma modernista, tal es el dogma de la filosofía moderna, que pretende que con fórmulas sinanes y pasguáticas, unas tomando una postura que se pretende científica, otros robándose todo el pasado y después escupiéndoles en la cara, y otros permitiéndolo por ser unos pusilánimes y unos miserables cobardes, también habría que mentarlo, termina pues creando este ejercicio en donde se pretende que la salvación del hombre viene a través no del acto, sino de la palabra. Una palabra que quiere homologarse al verbo encarnado. No es coincidencial absolutamente nada de esto, puesto que la fuerza motriz de esto es satanismo puro y duro, que invierte todas las cuestiones. El hombre no se salva con el verbo, porque el hombre no es puro acto. El hombre se salva con actos. Rezar es un acto. Creer es un acto. Caridad, las obras son un acto. El hombre no puede salvarse con el verbo, porque el verbo del hombre es fatuo, vacuo y no trasciende. Y cuando el hombre pretende replicar la fórmula de en el principio era la palabra y solamente la palabra, se convierte en un ejercicio satanista donde el verbo intrascendente del hombre, que se mide en tanto que el hombre, quiere suplantar a ese primer verbo. Y por eso vemos una homología con Luzbel de estas personas, en donde ejercen una soberbia que da asco, homologando el mismo acto de Luzbel, de creerse más que Dios y querer pretender que no siendo él lo puede suplantar, emulando, a la vez que invirtiendo, todas las operaciones que se involucran y se implican en la estructura del orden de Dios, o toda la estructura y el orden teológico. Por lo tanto, señores, ya va siendo hora que dejen de escuchar a esas personas y las empiecen a observar, porque escuchándolas permiten seducirse por sus palabras.
tanto les encanta del hablar, escuchar de los sofistas para pretender que la sofistería se acabó en Grecia. Como si el nominalismo no fuera sofístico, como si el protestantismo no fuera sofístico, como si el liberalismo y el marxismo no fueran sofísticos también. Es tan cansado que se tenga que repetir lo mismo una y otra vez porque ustedes no se trata de que no lo entiendan, es que no lo quieren entender directamente. Porque es para ustedes, según, difícil de entender, pero no fuera porno, porque harían hasta lo más absolutamente imposible por tratar de entenderlo. Serían capaces de hacer un círculo cuadrado en esta realidad con tal de poder entender a eso si fuese porno, lo cual solo exhibe, y para los que esto les pareció gracioso al mismo tiempo, la miseria subhumana a la cual se someten y en la cual terminan convirtiéndose. Porque pretender que esto es divertido es quitarle la seriedad que compete al tema, algo que es propio de la idiosincrasia memética de este tiempo y el discurso que subyace detrás de las fuerzas motrices creadoras de los memes. Nada vale nada porque me puedo burlar de todo. Y por eso produzco memes de absolutamente todo, cada vez más estupidizantes, al punto en el cual ya indirectamente los pongo como algo que destruye la inteligencia y convierto eso en una vanagloria. Por ejemplo, la derecha, entre comillas, tuitera, cree realmente que haciendo memes y cada vez más enfermizamente psicóticos, propia creación casi literalmente de un esquizofrénico drogado, como ocurre con las cada vez más variantes más perturbadoras, ya directamente de los Wojaks, creen genuinamente que esto de alguna manera es una forma de hacer revolución. Por ejemplo, hay gente que genuinamente, no irónicamente, cree que esto de alguna manera constituye un ejercicio contrarrevolucionario. Y uno se pregunta, ¿en qué cabeza cabe tal idiosincrasia? ¿De a quién se le ocurre que poner un leonzón en rad a cualquier tontería es una forma de revolución? Si justamente la banalidad existencial en la cual se sustenta la fuerza motriz nacional socialista como fundamento de su beligerancia es primordialmente algo que se detesta desde esa idiosincrasia cuando de hecho se entiende bien. Porque una de las tantas acusaciones del nacionalsocialismo es justamente cómo desarraiga de la trascendentalidad al hombre para reducirlo a la inmanencia de la materia y derivado de eso una vacuidad existencial. Y esto pretende conectar con eso a la vez que es lo que está criticando. Es como ese satanismo de parafernalia donde me pongo simbolitos y me pinto las uñas de negro para ser muy bien acá, bien ultra rebelde, pero se queda ahí, porque todo lo que se quiere es la apariencia, y esto ocurre aquí en el mismo sentido, se quiere solo la apariencia. No se quiere pensar, no se quiere profundizar, se quiere pura apariencia. ¿Y qué va a pasar el día que la gente que no quiere apariencia se harte de tener que decirle a todas las personas que lo único que quieren es apariencia y se retiren del mundo haciendo una suerte de voto de silencio como Andrei Rublev y los dejen ahí a su suerte? No por nada digo que se merecen el Levítico. Comerán las carnes de sus hijos y eso será merecido. Me atrevería a decir que sodomizarán a sus infantes frente a ellos y será merecido. Y después los sodomizarán ustedes y será merecido. No hay nada, no hay atrocidad que no vaya a ser merecida. Porque para
un individuo ya directamente subhumano, antihumano, como el que está manifestándose en este tiempo, no tiene otra cosa merecida que eso. No hay sufrimiento que no sea merecido, porque es un castigo derivado de la asedia. Asedia que era propuesta como pecado por Santo Tomás. Y si permitiremos que la asedia o la pasión, que incluso los propios católicos ni siquiera saben qué es eso, si uno le pregunta a un católico qué es la pasión y qué es la inteligencia, no van a saber qué responder, porque no tienen ni la más mínima, miserable idea de su propia antropología. Y si les dices a esa palabra, tampoco van a saber qué es. En el pasado, al menos, tenían nociones de esto. Por muy vulgares, entre muchas comillas, que fuesen las personas en aquel tiempo, al menos tenían noción de lo que creían. Ahora en este tiempo no. Y después el cruel es uno por decirles que se tienen merecido que se coman a sus hijos, cuando tiene más sangre en sus manos. El vulgo, cualquier vulgar tiene más sangre en sus manos que cualquier asesino serial. Y ese asesino serial merece más respeto y tiene más dignidad que el vulgo, porque al menos tuvo los pantalones de hacer algo. Al menos tuvo los pantalones de hacer algo. A diferencia del vulgo, que es incapaz de limpiarse el trasero sin querer echarle la culpa a cualquier cosa de sus asuntos. Y en la medida en la cual no se haga nada, seguirán permitiéndole a estas personas que les sigan cagando en la boca, porque al final del día es todo lo que hacen. Así que, ¿qué quieren que les diga? Este tipo de gente es lo que se merecen. No otra cosa. No merecen nada. Justifican a los judíos, que los ven como poco más que ganado, comportándose así. Y que, consecuencia de eso, los traten peor que ganado. Porque al menos el ganado está limitado por su forma. En este caso el hombre, que tiene una forma trascendente a ese ganado, se rebaja a eso. Y eso lo hace más oprobioso e indignante que el estatuto de ganado, puesto que el ganado es ganado y no puede ser otra cosa. En cambio el hombre puede ser hombre y más, pero decide rebajarse. Entonces, ¿qué afrenta puede dársele? ¿Qué argumento? ¿Qué objeción puede dársela al judío que dice que somos poco más que basofia si nos comportamos incluso peor de lo que nos acusan ser? ¿Qué objeción le van a tener que dar? Le pueden dar si con sus actos renuncian a su dignidad. No conocen nada, no saben qué son, viven en la asedia, se revuelcan en la inmundicia, creen que el dinero es lo único que importa. No tienen tesón, testa, fundonor, prohombría. Ni siquiera saben qué estoy diciendo y ni siquiera les importa investigar qué estoy diciendo. Y después tienen el descaro de indignarse contra esas personas. Yo sí tengo el descaro, yo sí puedo indignarme contra esta gente, porque yo de hecho me molesté en tratar de entender por qué son así. ¿Qué descaro tienen ustedes para indignarse contra estas personas? Sí, primero, son sus ideales. Ustedes desean ser eso. Segundo, no tienen inteligencia. Bueno, inteligencia sí la tienen. No tienen razonamiento para ponerles frente. Pero no tienen razonamiento por voluntad. Porque el razonamiento es una cualidad humana que todos tienen, junto con la inteligencia. Que por voluntad no la cultiven, teniendo la capacitancia para hacerlo, ¿de qué se están quejando? Es que, maldición, la soberbia de esta gente también viene del compararse con el vulgo. Y es que casi se puede justificar que la tengan, porque comparado con cualquier persona es que uno casi llega a la conclusión de que ni es humano.
Incluso, por ejemplo, Nietzsche, ya que tanto le encanta glorificar a este imbécil, al vulgo, decía en sus cartas que él se consideraba algo superior al humano. Y viendo en retrospectiva antaño y hogaño y una visión de conjunto, se puede decir que esta gente sea humana si comparándolo con el sujeto promedio directamente no hay forma de compararse. Esa soberbia casi está justificada, de no ser porque se es pecado. Pero, señores, si no vamos a dar ejemplo, es que no permiten que este tipo de personas se comporten de otra manera, porque los miran, ven que son poco más que berracos glorificándose de estarse bañando en basofia, y dicen, no, es que yo no puedo ser esto, yo no formo parte de esto. Si me dicen que formo parte de esto, es la peor ofensa que me pueden dar. Directamente es lo que piensan esas personas. Si no se pone un contraejemplo, es que poco se puede hacer contra esta gente. Directamente les están dando todos, les ponen en bandeja de plata que se crean superhombres. Tanto en el sentido nietzscheano como en el sentido general, literal, de la significación de esas palabras. Y eso nos retrotrae de nuevo al Levítico. Se merecen lo peor directamente. Porque al final del día no es solo la soberbia del intelecto, sino que al mismo tiempo es la comparativa. Puesto que si hubiera algo con lo cual compararse, que no fuera algo de un estrato tan bajo y miserable, esta gente controlaría su soberbia, pero es que es inevitable que este tipo de personas no se crean algo trascendente a lo humano si lo que hay para compararse es... Bueno, es que no hay sinónimo de mierda lo suficientemente ofensivo como para poder describir a lo que estoy intentando llegar. Tendría que buscar en las obras del Marqués de Sade algún adjetivo así de peyorativo, así de contextualmente peyorativo, para poder describir a cabalidad lo que estoy intentando remitirme. Y el que conozca eso entenderá que, bueno, lo dejo a la imaginación. Puntos suspensivos. Por lo cual, bueno, si bien el único lugar donde a Luzbel se le puede derrotar es en la humildad, si no tenemos un contrapeso comparativo para que esta gente demuestre humildad, entonces creo que el corolario es muy evidente. Y es que tienen justificado comportarse así. Porque si ustedes no son mejores que ellos, entonces esta gente va a ver cómo se creen ustedes lo mismo que ellos, mientras ellos de hecho son lo que ustedes creen que son ustedes. Y van a decir, no solo se van a desternillar de risa, sino que van a decir, si estas bestias se creen esto y no son nada, y de hecho yo sí soy, bueno, es que soy un dios directamente. Y entonces, cuando llegue el momento de decir que no tienen que comportarse de esa manera, ¿qué demonios es lo que vamos a decir para decir que porque está mal? También está mal el que tú seas un soberbio y no tengas nada para sustentar tal soberbia. Y en general la soberbia está mal en todo orden. Pero al menos el que es soberbio teniendo algo, al menos tiene justificación para ser soberbio, así la soberbia esté mal. Mientras el que es soberbio teniendo nada, lo único que hace es alimentar a los que de hecho son soberbios cuando se comparan. Es decir, los soberbios de oropel contra los que no tienen el oropel.
Así que a diferencia del discurso generalista que condena absolutamente esta conducta, ¿cómo puede condenarse esta conducta olvidando quienes la causan? Así que voy a decir yo, si no quieren que esta gente se cague en sus bocas, quizás sí deberían de empezar a cerrarlas.